Eso no lo dije, ¿verdad? Ok. El verso 37, el verso 38 y el verso 39. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen, ¿en quién? En Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que una vez más tú nos des esa unción que es necesaria para comunicarla. Señor, simplemente sigo siendo un instrumento en tus manos. Toda la gloria y la honra es tuya. Ayúdame, Señor, a comunicar esta palabra, y más que mis palabras, los que me escuchan puedan escuchar la voz tuya, Señor. Eres tú el que hablas, eres tú el que utilizas a hombres y a mujeres para compartir este mensaje glorioso. Tú nos has dejado ya tu palabra en medio nuestro. Ilumínanos para comprender lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden ocupar su asiento en esta mañana. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos hace una invitación el Señor, porque hay algo que Jesús quiere darnos. Hay algo que Jesús está interesado en que los que creen en Él reciban. Cuando nosotros miramos este pasaje, Jesús estaba en el templo, y si usted está conmigo, ahí había una celebración en ese momento. Había una fiesta que se le celebraba, la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta, los judíos recordaban el éxodo, la salida que tuvieron de Egipto y el tiempo que estuvieron caminando por el desierto. En esta fiesta había una costumbre. Ellos hacían cabañas para simbolizar los años que ellos vivieron en el desierto y que no tuvieron hogar. Acuérdense que el pueblo iba ¿qué? Caminando. Ellos levantaban como unas pequeñas chozas para ellos simbolizar ese tiempo, para ellos recordar ese tiempo que vivieron sin hogar. Muchos de nosotros llegamos a este país y no teníamos una casa, y con el tiempo, con la bendición de Dios, hemos podido adquirir una casita, un hogar. Muchos de ustedes ya han tenido la bendición de pagarla y ya no tienen ese peso en sí, pero se acuerdan cómo empezaron. Y eso precisamente era parte de lo que los judíos experimentaban cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, y ellos, para hacerlo algo que visible. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un pueblo que está reuniéndose para agradecer a Dios y recordar lo bueno que Dios ha sido sobre ellos. La gente que vivía en aquellas ciudades y los vecinos, los extranjeros que estaban en medio de ellos, cuando los miraban practicar eso, les intrigaba y decían: ¿por qué esta gente hace eso? Es que esta fiesta es algo solemne para nosotros. Esta fiesta nos recuerda cuando nuestros ancestros, el pueblo, pasó por esta situación. ¿Va conmigo, verdad que sí? En esos años se hablaba y se recordaba cuando hubo milagros en el desierto, cuando Dios hizo provisión de ese pan llamado el maná, cuando Dios hizo provisión del agua a través de las rocas,
cuando Dios hizo provisión de carne en medio del desierto, cuando en medio de la oscuridad Dios tenía una columna de fuego que les alumbraba, y de noche y de día había una nube que los cubría del calor excesivo. ¿Cómo no nos vamos a acordar? El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Experiencias como la que vivió este pueblo, donde cruzaron el mar, eran experiencias que se contaban entre ellos, y eso los hacía a ellos celebrar de una manera especial. Así que cuando nosotros miramos el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice que Jesús estaba en medio de la multitud. Había una práctica. Los sacerdotes iban a un estanque de agua en el Siloé y metían un cofre, un envase de oro, y traían quizás como 1,5 litros de agua, y cuando venían con esa agua llegaban al templo, hacían una ceremonia, daban vueltas alrededor del altar, daban 7 vueltas. ¿Para qué? Para también recordar un evento que marcó la vida del pueblo cuando tuvieron que rodear a Jericó. Y entonces el sacerdote tomaba esa agua que traía y hacía una libación. Es dentro de la liturgia de la adoración. Tomaban esa agua y de una forma la esparcían. Aspersión es tirando unas gotitas, como rociando el agua sobre el altar. Eso era en actitud de adoración por lo que Dios había hecho. Y así cada año. Cuando yo miro a través de la Escritura que Jesús estaba en ese evento, que Jesús estaba en ese templo y que estaba en medio de esa fiesta, observando lo que allí se hacía. De momento él, como maestro, se pone en pie. La costumbre de un maestro en el templo era sentarse a enseñar, pero él levanta su voz. Él habla fuerte, él grita, dicen otras versiones. Y dice entonces el verso 37: en el último y gran día de la fiesta. Porque era una fiesta que se celebraba por 7 días. Y para el tiempo de Jesús le habían posiblemente añadido el día número 8, que en el día número 8 era donde toda la gente, dentro de los rituales que ellos hacían, traían también un pedazo de alguna rama, que era con lo que se construían las chozas en el desierto para protegerse. Y todo eso era producto de la adoración a Dios, porque se le estaba rindiendo a Dios el honor por Dios haber cuidado de ellos en el desierto. Y si hoy el pueblo estaba establecido sobre una tierra que Dios le había dicho, esa tierra va a fluir leche y miel, o sea, va a ser una tierra que yo la voy a bendecir, que ustedes van a tener en abundancia. Era una tierra que cuando leemos la historia estaba ocupada por otras personas, y Dios le fue dando victoria al pueblo conquistando esos lugares. Y había envuelto en esa fiesta este tipo de prácticas que eran rituales, que eran parte de lo que se hacía. Y cuando nosotros miramos eso, dice que Jesús estaba allí.
Y el último día era que se daban las vueltas, el último día era que el sacerdote esparcía el agua. Y mire, la gente estaba con un gozo. La gente levantaba así y agitaba. Porque era un gozo adorar a Dios. En esta mañana nosotros estamos aquí adorando al Señor. Yo no sé para cuánto sigue siendo un gozo venir a la casa del Señor. Porque venir a la casa y adorar a Dios es una experiencia de vida. Es una experiencia que está envuelto en nuestros sentimientos, está envuelta en nuestras actitudes, está envuelto en nuestras emociones. La palabra del Señor dice, el Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para adorarle, libertad para expresar, libertad para moverme. El pueblo estaba, aleluya, en libertad de mover las ramas, aleluya, de cantar a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios los había bendecido, los había libertado, les había dado una tierra. Como nos ha pasado a nosotros desde que conocimos a Cristo. Hemos sido libertados del pecado. Hemos comenzado a experimentar una nueva vida. Y estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Pero Jesús, en medio de todo eso, Él se da cuenta que hay algo que está pasando, porque había regocijo. Todos estaban dirigiendo todo muy bien. Había una práctica también, que mientras se hacía ese ritual se cantaba. Desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118 se cantaba lo que se llama el cántico del Hagel. Y dice el Salmo 118 en el verso 1, dice: alabad al Señor porque Él es bueno. Y ese salmo, si usted lo lee, va reforzando cada instante, aleluya, la salvación de Dios. Y en el verso 29 finaliza. Y mientras se está haciendo ese rito, mientras se está marchando, mientras el sacerdote está esparciendo el agua, el pueblo, los levitas están cantando la palabra y están diciendo: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y usted me dirá en esta mañana, pues todo eso está bien, ¿cuál es el problema? El problema es cuando se había trasladado lo que es real a algo ritual. Y lo mismo pasa en nuestros días. A veces lo real pasa a algo ritual. Santo Dios, que silencio. Y lo que Dios quiere despertar en nosotros es que tú no pierdas lo real por lo ritual. Dios es espíritu, y donde Él está, allí hay libertad. Y tú tienes que sentir esa libertad cada vez que vienes a su casa a adorarlo, y tienes el deseo de levantar tus manos, y tienes el deseo de glorificarte, y tienes el deseo de llorar. A lo mejor tengas el deseo de salir de tu banca y darle una vuelta, yo no sé. Hay muchas cosas, hay muchas emociones que a veces sentimos y no las hacemos porque pensamos: si me ve el hermano, no es lo acostumbrado, no es lo que hacemos, aleluya. Y vamos perdiendo lo que es real por algo que es ritual. Y cuando tú caes en eso ritual, se comienza a enfriar la relación con Dios y le hacemos, aleluya, la adoración mecánica, sin sentido. Y si algo quiere Dios es que haya esa chispa en nosotros, vine a adorarte, Señor. Te vine a reconocer. Eres mi Dios. Por eso, cuando Jesús miró que se estaba esparciendo el agua y que el pueblo estaba contento y dando gracias a Dios por la lluvia, aleluya, y dando gracias a Dios por aquel evento cuando tenían sed y de la peña brotó agua, Él se levantó, aleluya, y dijo: el que cree en mí, el que tenga sed, venga a mí, beba, aleluya. Porque Jesús se dio cuenta que en aquel templo ya se estaba convirtiendo en un rito, y Dios no quiere
sino hay algo donde nuestros sentimientos, nuestra vida esté muerta, que haya deseo de adorar a Dios. Yo tengo deseo de adorar a Dios. Yo tengo deseo de glorificar su nombre. Yo tengo deseo de proclamar que Él es mi Dios. Aleluya. Por eso Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque están aquí repartiendo agua, pero aunque están repartiendo agua, estoy mirando que sus corazones están secos. Aleluya. Hay gente que todavía puede venir al templo y tu corazón puede estar seco, pero en esta mañana yo te digo: aquí está el que da agua que salta para la vida eterna, Cristo Jesús. Y Él dice: el que cree en mí, como dice el Espíritu. Y el verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quién? Los que creyesen. ¿Quién? Aleluya. Usted sabe que hay mucha gente que cree, pero la Biblia es clara. Por eso me gusta que usted lea conmigo la Biblia, porque la Biblia ahí fue Jesús el que lo dijo, ¿sí? No hay duda de que Él lo dijo. Y Él dijo: el que creyese en Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida. Él es el Evangelio de Juan. Y Él dice en el capítulo 1: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Y ese Verbo se manifestó y fue la luz de los hombres. Él dice: yo soy el que doy vida y vida en abundancia. Pero Él sabía que Él había venido a la tierra a cumplir un propósito, a redimir al hombre. Tenía que entregar su vida, iba a morir. Pero cuando se reunió con sus discípulos, le dijo: no se preocupen, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano, enviaré otro consolador. Y eso dice el verso 39. Y esto decía de quién: del Espíritu que iban a recibir, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ¿qué? Glorificado. ¿Qué es lo que quería decir? ¿No estaba el Espíritu Santo? Sí, siempre estaba. La Biblia declara en el libro de Génesis que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios siempre ha estado, el Espíritu Santo siempre ha estado. Es como esa fuerza, ese poder que ahí está, pero no se podía todavía manifestar, porque dice el texto: todavía Jesús no había sido glorificado, todavía Jesús tenía que morir crucificado, todavía Jesús tenía que resucitar, todavía Jesús tenía que ser recibido en gloria, ascender, llegar a la, aleluya, a la diestra del Padre. Y cuando eso ocurriera, entonces se recibe ese poder. En otras palabras, para usted recibir el poder del Espíritu Santo, primero tiene que recibir a Jesucristo como el Salvador de su vida. No se puede recibir el Espíritu Santo si tú no has reconocido que Jesucristo es el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque la obra, aleluya, que hace Jesús de justificarnos, amén, a través de su muerte delante del Padre, quita toda mancha de pecado, nos limpia, nos lava. Y después que nos limpia, dice: ahora